es autolimitado, relativamente breve, de vías respiratorias grandes y de tamaño medio, que no se asocia a signos de neumonía, es decir, no está complicada en radiografías torácicas. Y pues lo importante aquí es que se caracteriza por tos seca o productiva de menos de 3 semanas. Esa sería Excelente. la definición. Y también puse la de la guía de práctica clínica. Esta la define como inflamación de tráquea, bronquios y bronquiolos, y resultado generalmente a una infección del tracto respiratorio de etiología viral. Entonces tiene una infección de vías aéreas superiores y luego eso nos lleva a una bronquitis aguda de etiología Muy bien. viral Esta principalmente. infección es prácticamente un diagnóstico clínico. Sí se conocen los agentes más asociados virales en este cuadro, sin embargo, no los determinamos para el diagnóstico. Por suerte, no es un cuadro que tenga un desenlace grave en la mayoría de los casos. La verdad esa es una de las grandes ventajas. Tiende a ser una infección en la mayoría leves y los peorcitos moderadas. Puede preceder a un cuadro de neumonía en algunos casos, sí. Solo que aquí quiero hacer mucho hincapié. Si no tienes radiografía disponible, no puedes confirmar el diagnóstico de una bronquitis. ¿Por qué? Porque necesitas la radiografía para poder distinguirla de su principal diagnóstico diferencial, que es la neumonía. La bronquitis aguda sin radiografía se le llamará un síndrome que sería un cuadro de infecciones respiratorias bajas, ¿ok? En este caso. Si tienes tu radiografía, ya complementas y ya puedes clasificarlo como tal. Simplemente es por el acceso al medio diagnóstico definitivo, pero sí, o sea, clínicamente es como se llaman unas bronquitis agudas, perdón. Ya estoy pensando en EPOC, pero no, las bronquitis agudas se diagnostican clínicamente. Vamos a ver que el tratamiento es muy sencillo en la mayoría, sin embargo, si tienen cierto grado de complicación, que ahorita nos va a explicar la doctora, que prácticamente son los cuadros neumónicos, que ya les di el tema, se los di por adelantado. Adelante, doctora. Muy bien. También aquí pues se complementa la definición que se presenta con tos de inicio reciente, empeora por la noche con o sin expectoración, y esta la define ya aproximadamente de 10 días a 2 semanas. Sigue siendo dentro de las 3 semanas, pero aquí ya ponen en específico 10 días a 2 semanas, y en ocasiones puede presentarse fiebre. En cuanto a un poquito de epidemiología, la bronquitis aguda es el 9º lugar dentro de las principales causas de consulta, siendo la tos aguda uno de los principales motivos en todas las edades, y ocupa el 10º lugar de morbilidad hospitalaria, siendo también dentro de las principales causas de muerte, complicaciones por neumonía, que es la complicación más frecuente de la bronquitis aguda. Y aquí les puse incluso de una tablita de la OMS que infecciones de vías respiratorias inferiores sigue siendo dentro de las 10 principales causas de muerte. Muy bien. Bueno, esta tablita ya está desactualizada. Ya les había mencionado en la clase de neumonía que pues por culpa del COVID esto cambió mucho, pero Sí, es una definición. clásicamente eran las cosas así. Esperemos que vuelvan a hacerlo. Ok. Pero el COVID elevó las infecciones de vías respiratorias al primer lugar, por lo menos en Europa. México todavía no lo saca, pero era hasta hace poquito, los últimos reportes, la tercera ya causa. Ok. Bueno, entonces ya en cuanto a etiología, tenemos que el 90% va a ser de causa viral. Y ya menos de 10%, incluso algunas bibliografías mencionan que 5% menos va a ser bacteriana. En las causas virales tenemos influenza A, influenza B, parainfluenza y virus sincitial respiratorio de vías aéreas inferiores principalmente, y de las superiores coronavirus, adenovirus y rinovirus. Y en cuanto a bacterias, son poco comunes, pero las más conocidas son Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, que pues las tres se caracterizan por tener una tos prolongada, pero pues estas sí son, por ejemplo, Bordetella pertussis sí responde a antibióticos. Y de las virales, 10 a 30% de los casos se produce infección con 2 o más virus simultáneamente, pero pues muchas veces no definimos cuál virus exactamente.
No, y Aquí, de esos ujú, virus hay más, ¿eh? También está el metaneumovirus, por ejemplo, los virus eco también lo pueden causar, o sea, realmente es muy variada. ujú. Sí, aquí les traían estas tablitas, por ejemplo, virus de la gripe. También depende, bueno, puede ser estacional, generalmente en temporadas de invierno, de clima frío, o algunos sí están en todo el año. Por ejemplo, el de la gripe es principalmente en invierno, y este pues son epidemias locales de 6 a 8 semanas, por ejemplo. Aquí es diagnóstico fácilmente disponible y pues se trata con inhibidores de la neuraminidasa eficaz. Rinovirus, causa más frecuente de resfriado común. Coronavirus, también causa resfriado común. Adenovirus, todo el año, epidémico en invierno. Este es principalmente en poblaciones cerradas. El virus sincitial respiratorio sincitial, afecta principalmente recién nacidos en el 75%, pero también 3 a 5% puede afectar a los adultos. El metaneumovirus humano se asocia a sibilancias en adultos y lactantes. El de la parainfluenza es parecido a los dos anteriores, pero son principalmente pediátricos, aunque también puede afectar a algunos adultos. El del sarampión, ese también está todo el año, puede causar enfermedades respiratorias en niños desnutridos e incluso puede dejar una inmunosupresión transitoria. Y en cuanto a bacterias, pues las tres están a lo largo de todo el año. Mycoplasma pneumoniae tiene un periodo de incubación largo, produce un patrón epidémico escalonando en las familias y aquí es característica la tos persistente no productiva. En cuanto a Clamidófila pneumoniae, se asocia a sinusitis y Bordetella pertussis. Pues, ya ha disminuido por la inmunización, pero en los no inmunizados puede causar una enfermedad más grave. Y en los adultos pues ya es un poquito menos grave, pero se asocia a tos prolongada. Y ya en cuanto a Nos vamos la... a quedar aquí, doctora, por cuestión de tiempo. Ok, sí, ya en la Vamos última bien, diapositiva. vamos bien, vamos bien. Ahorita, ya más quiero recordarles de los poquitos que estuvieron al principio de la clase, de lo que hablamos, de lo de cómo vamos a ponderar. Si ustedes están de acuerdo, también pues para ver eso, que se quede, que nada más ponderaríamos de la manera más sencilla, que serían sus exposiciones, 3 exámenes parciales, el final, y ya dependiendo de lo que nos digan arriba de lo del intergeneracional. Si ustedes proponen algo más, estoy de acuerdo. La asistencia, miren, ya me dijeron que están tomando lista. Yo ahorita, por cuestión de que pues ya son clases grabadas, no lo considero tan importante, pero bueno, quiero que todos estemos de acuerdo, porque al rato no quiero decir de que es que no tomó la asistencia y que por eso reprobé. O sea, yo no quiero quejas al final, ¿ok? En ese aspecto, ¿ok? Puedo tomarla o no puedo o la puedo omitir y nada más calificarlo con lo que yo les estoy comentando ahorita. Mi objetivo es hacer las ponderaciones lo más sencillo posible ahorita porque yo estoy un poquito ya sobrecargado de trabajo. Estoy cubriendo varios cursos que los doctores pues se abandonaron, no lo están dando. Pues es cuestión de las tecnologías, lamentablemente. O les cuesta usarlo, no tienen tiempo para estar en casa y hacerlo. No, ahí sí no sé, pero digo, sí estoy un poquito en ese aspecto de que quisiera simplificar lo más posible. Es lo que les comenté al principio a sus compañeros. Por eso digo, solo quiero que estemos de acuerdo en cómo vamos a ponderarla. ¿Ok? Mi propuesta es esa. Y si pueden mañana o pasado mañana darme su propuesta por ustedes, adelante, ¿ok? Porque les digo, lo que podríamos hacer también es ver trabajitos pequeños relacionados por lo menos a los temas grandes, también para agregarlo dentro de la ponderación o tomar la asistencia, si ustedes quieren. ¿Ok? Pues es todo por Sí, ahorita. doctor, muy bien. Los tengo que dejar. Nos vemos mañana. Ya está grabando. Nos quedamos ayer aquí en esta diapositiva. Nada más, bueno, en sí es una interacción entre la citopatogenicidad directa
y la respuesta inmunitaria del huésped. Entonces, el momento en el que entra el virus principalmente, va a haber una producción de citoquinas proinflamatorias con liberación de interferones, TNF, interleucina 6, lo que a su vez pues, va a desencadenar los síntomas generales. Entonces, estos van a producir inflamación y va a haber infiltrado de células mononucleares y se van a encontrar necrosis epitelial hasta en un 50% de los casos. Entonces, esta inflamación va a producir la oclusión de las vías aéreas y va a impedir pues, la entrada del flujo aéreo. Incluso dice que puede llegar a haber hiperreactividad prolongada hasta 6 semanas después de la infección por el virus. Y ya eso sería de patogenia. Siguen manifestaciones clínicas. Bueno, ahondando un poquito más en fisiopatogenia. Ahí sí se pasaron de cortos. Principalmente, la afección inicial, como mencionó la doctora, va a ser citopatogénica por los virus. Esto, tanto por mecanismos virales como por la misma inmunidad, generará detritos celulares. Estos detritos que prácticamente son núcleos de polimorfonucleares, empezarán a propiciar sustancias que generan un mayor exudado, propiamente el moco. No es en todos los casos, muchas de las bronquitis agudas son secas, con tos seca, pero en las que llega a ser húmedo, generalmente esta es la fase inicial, por lo tanto, no en todos los casos que tengas tos húmeda va a ser bacteriano. Los mismos virus mecanismos citopatogénicos directos también pueden causar moco. Este es un punto. El otro punto, la mucosa inflamada. Cuando hablamos de bronquios, bronquiolos, hablamos de disminución del área de flujo. Esto es un concepto bien importante porque aquí entra lo que dijo la doctora de hiperreactividad bronquial. Veremos síntomas que nos recuerdan un poquitito al asma, entre ellos falta de aire, atrapamiento aéreo y sibilancias audibles. Entonces, aquí entra un punto bien importante del tratamiento que se diferencia mucho con la neumonía. En la hiperreactividad bronquial, la indicación es usar beta-2 agonistas en parte del tratamiento para poder disminuir esta vasoconstricción, bueno, esta constricción de los bronquios, porque es músculo liso. Y por el otro lado, en neumonía, pues bueno, en neumonía no mencionamos propiamente que los betagonistas sean tratamiento de primera línea. Realmente la indicación siempre va a ser eso, hiperreactividad bronquial. Pero para poder observar esta hiperreactividad bronquial, requerimos que el paciente sea con dificultad respiratoria, datos de atrapamiento aéreo y nuestras sibilancias. Datos de atrapamiento aéreo. Esto pudiésemos distinguirlo. De entrada, los pacientes con atrapamiento aéreo tienen falta de aire, pero con hipoxemias no evidentes al principio, al menos en las primeras fases. Esto es porque hay una hiperareación alveolar, entonces existe una mayor cantidad de espacio muerto y esto en parte beneficia en un sentido en que mantiene un ratillo la oxigenación. La depuración de CO2, no digamos que se vuelve un poquito mala, entonces ahí pudiésemos aclarar que uno de los datos de gravedad pudiese ser ese. Sin embargo, no es muy evidente, dado que sí existe todavía intercambio. Entonces, lo más importante es saber, en un paciente con falta de aire, por ejemplo, con una crisis asmática o una bronquitis, no veríamos que oxigenen bajo al principio, solo lo veríamos cuando el cierre de los bronquios es muy severo. Eso ya nos habla de una severidad alta. Entonces, estos pacientes tardan en hacer hipoxemia más prolongada. Y cuando la hacen, pues ya es un dato franco de severidad. Siguiente punto, responden muy bien a los betas-2 agonistas. Ya lo mencioné anteriormente. Entonces, esto es como una prueba terapéutica que nos puede ayudar y de funcionar, es una indicación de mantener el tratamiento.
Siguiente punto. Esto es generador de tos muy frecuente, entonces consideraremos que la tos prácticamente es el principal síntoma en la bronquitis aguda. Recordando que la neumonía también puede cursar con tos, pero por ejemplo en la bronquitis aguda, si hacemos una exploración pulmonar, encontramos estertores roncantes, pero es los roncantes son como cuando se oye la flema fuerte. De hecho, algunos son audibles a distancia, pero es un estertor grueso, de un tono grave, grueso. En cambio, los estertores de neumonía son más asociados al infiltrado alveolar. En este caso, son estertores que les llamamos comúnmente subcrepitantes. Un estertor más fino, como el roce de un velcro, algunos lo refieren. Exploración física, eso nos pudiese ayudar un poquito a diferenciar. No es patognomónico, o sea, hay que recordar que estos datos no son patognomónicos ni de una patología o la otra. Sin embargo, pues son pistas clínicas y así es como hay que tomarlo. Otra cosa de la fisiopatología relevante. Infecciones repetitivas o bronquitis recurrentes generalmente se asocian a procesos inflamatorios crónicos de la vía aérea. Un ejemplo de esto, y el más clásico que se pone de ejemplo, es la fibrosis quística. Estos pacientes pueden cursar posterior con dilatación del árbol bronquial y es una complicación de largo plazo, lo que se llaman como las bronquiectasias. Esto es importante porque esto es un factor de riesgo para otros problemas posteriores, sobre todo para colonización de pseudomonas, para tenerlo en cuenta. Otra patología donde pueden cursar con cuadros agudos de bronquitis y también degenera en esto o por puro efecto citopatogénico es el cigarro, el tabaquismo, que también puede llegar a degenerar en esto. Evidentemente, la principal problema del tabaquismo es el EPOC, en sus variantes enfisema pulmonar y bronquitis crónica. Bronquitis crónica propiamente es una patología multifactorial, es no infecciosa. Se puede complicar y agudizar con infección, pero la bronquitis crónica en un inicio pues no es infecciosa, por eso no nos corresponde verlo como tema aquí propiamente. Aquí lo que nos interesa es esta parte por la cuestión microbiológica. Entonces, continúa, doctora, ya un poquito indagamos más con Doctor, respecto... ¿Sí? perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí, dígame. Por ejemplo, habíamos dicho que la neumonía era el principal diagnóstico diferencial de la bronquitis aguda, y ya Sí. lo dijimos que lo diferenciamos por radiografía. Pero entonces, por ejemplo, si la bronquitis aguda, su principal etiología es viral, y ya hablamos que tiene producción de moco, cuando el moco se empieza, ya no es de color pues hialino, sino que empieza a ponerse amarillento o verdoso, ¿sigue siendo bronquitis y ahí estaríamos hablando de una sobreinfección bacteriana o qué onda con esto? El color de moco no se asocia si está o no con infección bacteriana. El color de moco lo dan los detritos celulares, principalmente los núcleos de polimorfonucleares, específicamente bueno, se me fue la palabra, pero son enzimas asociadas a las cadenas de DNA. De hecho, un medicamento muy efectivo para la bronquitis aguda es la aldolasa, porque esa desdobla esas cadenas y ayuda a disminuir la producción de moco. Por eso se ha aconsejado, por ejemplo, este mucolítico, que es de los poquitos efectivos que hay, porque realmente los mayores mucolíticos son... Bueno, están peor los antitusígenos, porque realmente de antitusígenos nada es 100% efectivo. Sí ayudan, pero no podemos curar la tos. Pero bueno, en cuestión de eso, el moco, entonces, su característica inicial es muy transudativo al inicio. Es más rico en ciertas proteínas, pero sobre todo es más líquido. Después se va contaminando propiamente diciéndolo, pero por desechos celulares, los detritos. Y en este caso eso genera un cambio de coloración. Evidentemente aquí ya también es una matriz rica en sustancias nutritivas y se puede infectar. O sea, es más factible que el moco verde y amarillo se infecte. Sin embargo, no debe asociarse directamente a sobreinfección bacteriana. Simplemente debe asociarse a eso y generalmente es al tiempo de evolución. Vas a ver, inclusive aunque sea bacteriano, los primeros días sale hialino.
ya los últimos días de enfermedad o en curso medio de la enfermedad cambia de color independientemente. Okay. Inclusive clínicamente vas a ver a que tus pacientes se les quitó la fiebre, los síntomas constitucionales, respiran mejor, pero te refieren que de repente ya empezaron a sacar flema verde. Aquí lo que importa es la clínica. Tu paciente no va a ir bien si persiste con fiebre, hipoxemia, falta de aire. No va a ir bien, ¿verdad? Ahí ya en un paciente de eso, si no va bien con tu tratamiento inicial, debes pensar que pues existe una viremia prolongada o ya una sobreinfección bacteriana, que lo segundo es más factible. Pero inclusive, aunque sea más factible, por ejemplo, ahorita en COVID, los casos de superinfección bacteriana solo cubren el 3% de las neumonías por COVID. Así te lo pongo. Eso sí, de ese 3%, porque la mortalidad de neumonía por COVID es altita, del 15% de hecho, estamos hablando que casi los que son neumonías graves, ese porcentaje ya se eleva al 50% si sacamos la subpoblación. Pero de todos los casos totales por neumonía de COVID, pues solo el 3% se sobreinfecta. Por lo tanto, y de hecho, la propuesta es ya no estar dando antibióticos a diestra y siniestra a este grupo de pacientes, sino más bien buscar criterios específicos. En este caso, para decidirlo, prácticamente el tratamiento de COVID ahorita es oxígeno y dexametasona, honestamente. Se puede entrar a protocolo experimental, eso ya es otro temita, pero sí, ahora COVID también puede causar un cuadro de bronquitis, de hecho por eso causa la tos. Ya lo vimos con coronavirus, que en principio de temas vimos que es un agente causal de bronquitis aguda cuando empezamos este tema. Y aquí va lo mismo, o sea, la hiperactividad bronquial es propiamente una reacción inflamatoria, tiene un componente citopatogénico o citotóxico por el agente causal. Sin embargo, el involucro principalmente de polimorfoluquiales, porque son los hijos de la fregada aquí, y de linfocitos T y citotóxicos son los que van a hacer esta hiperreactividad bronquial y esta secreción de moco, que es lo que nos va a dar toda la clínica. Pues listo, ¿alguna otra pregunta? Mil gracias, doctor. Muy bien, entonces continuamos. Ok, seguimos con manifestaciones clínicas. Bueno, algo como habían dicho al principio de esta clase, el doctor, que es algo característico de este cuadro, es que es un diagnóstico clínico. Entonces, pues algo importante que sobresale en esta enfermedad es que se va a manifestar con síntomas típicos del síndrome de resfriado común al principio y después aparece la tos y este se queda como el síntoma predominante. Entonces, la tos es un síntoma muy característico. Y bueno, normalmente este cuadro dura de 7 a 10 días. Sin embargo, en pacientes que son de mayor riesgo, puede prolongarse hasta 3 semanas o 21 días. Y bueno, algo que habían dicho hace rato es que la presencia de sibilancias es frecuente y esto porque más o menos como una tercera parte de las personas que tienen bronquitis también pueden presentar como comorbilidad asma. Entonces, por eso la sibilancias es frecuente y es por eso que en ellos los beta bloqueadores son útiles. La edad, las comorbilidades, el estado inmunológico y factores ambientales, principalmente como el humo del cigarrillo, también pueden influir en la gravedad del cuadro y es por eso que se recomienda quitar esto del ambiente o tomar medidas preventivas, pues, respecto al humo del cigarrillo. Y también dependiendo de cuál sea el agente específico que esté causando la enfermedad, se pueden caracterizar también otros síntomas. Por ejemplo, en el virus sincitial respiratorio, según la literatura, más frecuente causa sibilancias que otros virus como el de la influenza. Y también, por ejemplo, la fiebre es más predominante con el virus de la gripe. Si hablamos de, por ejemplo, Bordetella pertussis, pues el cuadro será característico, ¿no? Con la tos episódica e incontrolable. La tos de Bordetella, recordarán, microbiología tiene la denominación de la tos perruna.
No es el único cuadro, ¿verdad? Pero es el más característico. Edilinti. Es la tos quintosa, ¿verdad, Doc? Sí. Sí. Ah, bueno, el diagnóstico de esta enfermedad, pues, es eminentemente clínico, ¿verdad? Sin embargo, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, principalmente con lo que viene siendo asma, EPOC y neumonía. Ah, por ejemplo, aquí aquí se ponen unas características de la neumonía que son fiables o sea, que hacen pues que si están presentes estos signos como taquicardia, una respiración arriba de 24 por minuto, una fiebre de mayor a 38, consolidación a la exploración, egofonía y fermitos, pues la neumonía pues es probable que esté presente o son signos sensibles de neumonía. Entonces, por eso que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con esta. Y, y bueno, un criterio aquí es que se debe considerar este diagnóstico de bronquitis aguda en pacientes que tienen una infección respiratoria aguda manifestada principalmente por la tos, como les mencionaba. Con o sin esputo, puede ser húmeda, bueno, productiva o no productiva. Y no tiene que ser mayor de 3 semanas, porque por lo mismo que es aguda, ¿verdad? Si no pasaríamos. Me imagino que cambia el criterio, ¿no? A más cronicidad, doctor. No, aquí el abordaje depende de que si es mayor de hecho, si es mayor de 2 semanas con tos, empiezas abordaje para otros agentes infecciosos, sobre todo tuberculosis pulmonar, que es el que por protocolo en nuestro medio debemos investigar primero por una tos crónica de 2 semanas. La definición de bronquitis crónica difiere de la aguda muchísimo. ¿Por qué? Porque esta debe recurrir una tos persistente de más de 3 meses de evolución en 2 años consecutivos. Y esta, recordemos, su fisiopatología se asocia a inhalación de sustancias inorgánicas lesivas, humo de cigarro, humo de leña, por ejemplo, que es lo clásico en nuestro medio, no siendo lo único, pero siendo lo más clásico. Es una patología no infecciosa. Se puede sobreinfectar. Le puede dar a un paciente con bronquitis crónica, le puede dar bronquitis aguda, inclusive ser recurrente, le pueden dar bronquiectasia, le puede dar neumonía, pero es diferente. Aquí prácticamente esto es para el diagnóstico inicial, pero puedes encontrar un pacientito con datos de bronquitis aguda a las 3 semanas y que son los 21 días terminando. Es más difícil encontrarlo posterior porque los cuadros son muy nobles, remiten incluso algunos espontáneamente sin medicamento. Esa es una parte noble. La otra, el síntoma más evidente, pero también el que más persiste es la tos. La tos en cualquier infección de las vías respiratorias bajas te puede durar hasta 6 semanas. Entonces hay cuadros que se mal diagnostican como prolongados, pero realmente simplemente es un dato de hiperreactividad bronquial. O sea, es un proceso inflamatorio de la vía aérea persistente, pero no asociado ya a infección, simplemente pues desaparecerá. O sea, simplemente es más prolongado. Este tipo de pacientes, obviamente, su tratamiento continuará con inhaladores. Aquí pues nos apoyamos un poquito ya también de los corticosteroides, que en este caso de cronicidades son bastante efectivillos, la verdad. Pero más allá de eso, no. La definición de bronquitis aguda etiológica es porque pues, la infección no dura casi nunca más de 3 semanas. De ser así síntomas persistentes, primero hay que ver características de la tos. Si hay otro síntoma agregado, sobre todo cuando piensas tuberculosis, paciente con fiebre, tos de más de 2 semanas, sí debes pensar forzosamente tuberculosis. Y no dejar, simplemente es por el abordaje. No es más que nada porque te salgas del criterio diagnóstico. Te digo, muchos pacientitos los encontrarás con tos a las 5 o 6 semanas, inclusive. Simplemente tienes que detectar cuándo fue el inicio y cómo empezó y qué síntomas persisten. Si es así, es simple hiperreactividad bronquial. Okay. Dices, no se preocupe, o sea, tomes estos inhaladores, úselos, pueden dar antihistamínicos, incluso la utilidad es de por evidencia pareciera que es nula, la verdad, pero
pero pues se los pueden dar. Y ya lo que sí, pues serían los beta-2 agonistas y el corticoide inhalado, eso sí. Y más o menos ceden los cuadros, terminan cediendo. Si no cede el cuadro, hay que entonces sospechar otras cositas, sobre todo en nuestro medio bronquitis crónica, pues, el clásico EPOC es muy común, o sea, no, está bien difícil encontrarlo. Casi levantas una piedra y encuentras un epocoso. Y son como cucarachas, salen un epocoso y luego salen 3 diabéticos. Perdón por la broma cruel, ¿eh? Continúen. Ah, sí. Ah, ok, entonces, bueno, como le mencionaba, otros cuadros que también podrán generar tos son, por ejemplo, y que se tienen que hacer el diagnóstico diferencial es, por ejemplo, la esofagitis por reflujo, que puede causar también tos, sobre todo en la mañana. Ese es bien importante, ¿eh? Se me había ido por completo decírselos, pero es bien importante porque también causa hiperactividad bronquial crónica. Inclusive se puede confundir con el asma. Ujú. Bueno, sí, y el asma aguda y el EPOC, que ya les había mencionado también. Recordar que pues en el asma pues es frecuente que se presenten las sibilancias. Y bueno, en cuanto a laboratorios, pues se tiene que la detección rápida de antígenos y bueno, en frotis nasofaringio puede ser útil para virus de la gripe en todas las edades y sobre todo para el virus sincitial respiratorio en los lactantes. Y el cultivo tisular y sobre todo la PCR con transcriptasa inversa, sobre todo en otros patógenos víricos, pero en población adulta, sobre todo la PCR, porque se menciona que los cultivos tisulares realmente, aparte de que son difíciles, puede que no se aísle el agente. Menos sensible, pues. Y para otros agentes, ¿verdad? Como Mycoplasma pneumoniae, puede ser con serología, IgM suero o PCR, así también como para Bordetella pertussis y Chlamydophila pneumoniae también, con PCR o serología. También se describe que hay análisis de PCR múltiple rápido que pueden servir para para facilitar más este proceso. Me imagino porque es como que, ¿cómo se dice? Nos habían mencionado en microbiología que utilizan como que múltiples reactivos y puede que, vamos, el agente que estés muestreando, pues coincida con uno de los reactivos que tienes, ¿no, doctor? Estos son reacción cruzada, ya es más raro, sobre todo en PCR. Se han hecho, lo hablamos al principio del curso, ya se han hecho varias mejorías y prácticamente los parecidos de este tipo de reacción cruzada son más raras. Todavía hay pruebas que pues, no, es inevitable, pero aquí ya es más rarito, ¿eh? Prácticamente en serología es donde puede haber esta reacción cruzada. Agente clásico que hace reacción cruzada es, por ejemplo, fiebre amarilla, no tiene que ver con los temas de ahorita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es el clásico, dengue y zika, las pruebas pueden tener reacción cruzada, por ejemplo, estos 3 agentes. En nuestro caso, para agentes respiratorios, ya es más difícil, la verdad. No dudo que pudiese pasar en algún, sobre todo en los inmunoensayos, pero ya es más difícil. Y bueno, aquí se mencionaba también la procalcitonina, sobre todo cuando es menor a 0.1 nanogramos por mililitro. Se puede utilizar para el manejo de la enfermedad y sobre todo para distinguir aquellos síndromes respiratorios agudos que no requieren antibiótico-terapia, porque según la literatura, la procalcitonina, bueno, su elevación de esta es más asociada a agentes bacterianos. Sí, fíjate que la procalcitonina de hecho es muy específica a producción de mononucleares, ¿ok? En este caso prácticamente son contra agentes extracelulares, por eso se asocia a bacterias. Sin embargo, ya habíamos mencionado en neumonía. Ahorita
si nos vamos a últimos guías, eso incluye bronquitis aguda, no la recomiendan para decidir inicio de antibiótico-terapia. Esto porque a pesar de que sea una infección bacteriana, las primeras 6-8 horas de la infección, del proceso infeccioso incluso, puede ser negativa, su elevación tarda. Por lo tanto, no es recomendable guiar el inicio. Como les mencioné en neumonía, se está viendo que es más útil para monitorizar la evolución o el éxito del tratamiento. Al menos eso es lo que se está, además de que pues en nuestro medio no es tan común. Resulta que como pues realmente no te ayuda a detectar realmente de manera temprana las infecciones bacterianas, pues no tiene caso hacer a un paciente ambulatorio pruebas seriadas. Aparte de que le sale caro, el paciente se va a molestar porque le están picando y picando muestra de sangre. En nuestro medio sirve más como una prueba hospitalaria para observar evolución y respuesta a tratamiento. Entonces, te digo, yo lo último que he visto, por lo menos ya no está recomendado tomarla, en este aspecto, porque no es confiable de que si te sale negativa, dices, ay, me salió negativa, no voy a iniciar tratamiento antibiótico. No porque la verdad te van a salir, ya viste la cantidad de veces que es viral pura, 90%, te va a salir las 90% de las pruebas de procalcitonina negativas. Adelante, Sí, doctor. tendría un valor predictivo positivo muy bajo, ¿no? Exactamente. Y bueno, de hecho sí, en general la GPC dice que no se recomienda la utilización pues de estas pruebas, por lo mismo, porque como sabemos que casi todas las causas son virales, y también porque la probabilidad de aislar a los agentes causales es baja. Entonces, Exactamente. por eso no se recomienda como parte del tratamiento iniciar, ¿cómo dice? No se recomienda iniciar de rutina tratamiento antibiótico, solamente sintomático. Sí, estas pruebas hay que conocerlas porque tienen fines epidemiológicos. En caso de un brote anormal, pues es cuando las empezamos a tomar. No es como un objetivo para diagnóstico individual, sino que pues si ya estás viendo algo anormal en una población, de esta manera tratas de aislar en la mayoría de individuos para ya determinar que exista un brote, como lo que sucedió en el coronavirus. O sea, los pacientes empezaron con bronquitis y neumonías, vieron que no salían los cultivos de bacterias, las neumonías vieron que no salían los cultivos de bacterias positivos, pues ya empezaron a buscar virus específicos, detectaron que eran coronavirus y ya pues ellos como ya tenían problemas con el SARS en el 2002, pues decidieron hacer secuenciación genética y se dieron cuenta que era un virus nuevo, así de sencillo. Entonces te digo, estas pruebas es importante conocerlas porque son con fines epidemiológicos, pero para uso cotidiano, efectivamente no es de utilidad en esta patología. Por eso es muy clínica. Y bueno, el tratamiento, pues sí, es sintomático y se va a dirigir a aliviar los síntomas respiratorios superiores molestos, la tos y la respiración sibilante. Entonces, el tratamiento rutinario con antibióticos, pues sí, no está justificado y debe ser individualizado debido a que solamente el 5 o 10% son de origen bacteriano. En la tosferina, pues se recomienda el uso de macrólidos o tetraciclinas, sobre todo de macrólidos. En pacientes seleccionados con sibilancias, es decir, en quienes presenten este síntoma, pues sí son de utilidad los broncodilatadores betados agonistas, ¿verdad? Como el salbutamol. Y en pacientes que no lo tienen, pues no. No son tanto de utilidad, solamente en aquellos que sí tienen sibilancias les ayudará más. Bueno, aquí, perdón, te interrumpo, sí. Los tips. Aquí, cuando existan datos de persistencia, la verdad, por lo menos más allá de la tos, pero que persista con fiebre, por ejemplo, el paciente, que por ejemplo BCG, PCR persistan elevadas, que son marcadores inflamatorios a fin de cuentas, o que ya encuentres datos de consolidación, es muy recomendable el tratamiento bacteriano. Macrólidos y tetraciclinas en casi todos los casos de bronquitis aguda es recomendable, no solo por la asociación a tosferina, sino que ya vimos que de los agentes bacterianos asociados a bronquitis agudas son las dichosas bacterias atípicas, que son atípicas en neumonía, ¿verdad? Como Mycoplasma pneumoniae y clamidia.
por ejemplo. Entonces, en ese sentido, todas son sensibles a estos dos grupos de medicamentos. Por eso resulta útil. Por eso también se contemplan en las guías de neumonía que ya las revisamos. El inicio, sobre todo, aquí estamos diciendo que es cuando los cuadros se confunden un poquito, ¿verdad? Pero si se ven los tratamientos, se mantienen similares. ¿Por qué? Porque los agentes causales, aunque son menos frecuentes, bacterianos en bronquitis, pero se mantienen similares. A fin de cuentas, todas las agentes virales, si te das cuenta, no, bueno, si se dan cuenta todos, no existe un tratamiento para estos agentes virales, es puramente sintomático. Con respecto al broncoespasmo, como mencionamos, la bronquitis aguda, al igual que el asma, puede cursar con broncoespasmo. El primer tratamiento de elección son los beta-2 agonistas, pero aquí va el tip extra. Mayor potencia y utilidad tienen los beta-2 agonistas combinados. Por ejemplo, el famoso Conviven Respimat. Este tiene salbutamol con bromuro de ipratropio. Este resulta ser bastante útil. Se puede usar en agudo. Existen otros beta-2 agonistas combinados, como el glicopirrolato, por ejemplo. Pero estos son de una acción más prolongada. La utilidad está en que son menos dosis, pero en evento agudo, el clásico por rapidez de función es el salbutamol. Los otros también son útiles, se pueden usar. Glicopirrolato es, por ejemplo, de los más nuevos, pero también de los más caros. Siguiente punto, no está indicado de manera inicial usar los inhaladores con esteroides como la beclometasona, ¿ok? No tiene realmente una utilidad inmediata comprobada, ¿eh? Esto estamos hablando de comprobada. En la clínica, les voy a ser franco, sí los usamos, pero yo les estoy ahorita diciendo la evidencia científica. En los casos de broncorreactividad persistente después de que curó o de que continúen con exacerbación del asma, si es que se infectaron, porque pues un asmático también tiene derecho a tener bronquitis aguda, estos casos se puede usar el corticosteroide. Estamos hablando de casos que pasan una sintomatología no infecciosa, sino más bien inflamatoria subaguda crónica. Ya propiamente, por ejemplo, un asma, en donde pues ya ahora sí, pues sí les das un inhalador con esteroide. Que pues vamos a ver que pues, las guías, no vamos a ver, no estoy en humo, pero de las guías China, pues sí contemplan que pues empiecen sus esteroides inhalados los asmáticos, por ejemplo. Entonces, solo hay que tener esos hincapiés, ¿ok? Son unos tips terapéuticos, porque las guías no te van a mencionar eso. Las guías te van a mencionar directamente el cuadro agudo infeccioso. Adelante. Digamos con la tos. Y pues los antitusígenos como la codeína y el dextrometorfano pues son útiles a corto plazo, pero solamente como paliativo, de verdad, para los síntomas de la tos, pero no van a modificar el curso de la enfermedad ni mejorar el resultado de esta, solamente es para los síntomas. No se recomienda el uso de agentes mucolíticos en el manejo de la tos, pero no porque sean contraproducentes, sino porque no se ha demostrado también realmente un beneficio, una utilidad. Ajá. El único beneficio sintomático, probablemente de los mucolíticos más efectivos, es la alfa-aldolasa. De ahí los demás, inclusive hay un estudio que compara varios mucolíticos con la miel. Y pues para decirles que la miel salió más efectiva. La miel considérenlo el placebo, literal. Entonces, por eso les he mencionado, o sea, tratamientos tanto para la expectoración, la flema, como para la tos no son tan efectivos. De la tos cambiamos un poquito porque sintomáticamente se puede controlar mejor. Los opioides débiles resultan bastante útiles en este sentido. La codeína, el problema es que la codeína es de prescripción por especialista y ustedes en primer nivel no la pueden recetar y no todos los especialistas pueden recetarla. Prácticamente creo que las cédulas autorizadas somos nosotros, internistas, neumo, clínica del dolor, terapistas intensivos y anestesio. Y creo que ya. Sí está muy controlado los opioides en el mercado mexicano, la verdad. Entonces, por lo menos para venta en farmacia. Por eso les digo, pero por ejemplo, un opioide débil como la codeína resulta útil
De hecho, no es un opioide débil, es un opioide fuerte, pero es de los más nobles en el sentido de los síntomas. Y la respuesta es buena. Dextrometorfano como antitusígeno sería el siguiente que recomendaría, honestamente. Es cómodo de usar. La respuesta es del 50%. Les digo, ninguno les va a quitar la tos, pero por lo menos pueden bajar un 50% de la tos. Ambroxol no es un antitusígeno, para que no me lo confundan. Entra dentro de los mucolíticos y es el más usado. Pero pues uno se los da por darles algo, ¿eh? Pero les digo, de los mucolíticos, a fin de cuentas, probablemente el más efectivo es la alfa-dolasa. En ese sentido, nada más. No es tan accesible. Yo no la he visto, ¿eh? O sea, sí la he visto, por ejemplo, en el español y así, pero así como que voy a una farmacia y la pido, no la encuentro, no la he encontrado. Pero sí hay en México. Y nada, pues nada más, si quieres continúa. Esta de medidas generales que pusiste, de evitar los humos, sobre todo cigarro, es bien importante, sobre todo para la persistencia de síntomas. Los síntomas son más persistentes si se ha visto en pacientes, por ejemplo, como fumadores pasivos. O que por motivos de trabajo trabajan donde se tenga que, por ejemplo, pues las amas de casa que no tienen estufa, que usan leña, pues ha visto que los síntomas tienden a persistir más tiempo en estas poblaciones. Doctor, Sí, ¿y qué tal con la erdosteína? ¿O no no se sé. usa aquí? No, te soy franco, no sé. No he visto realmente algo relacionado. Ok. Y por ejemplo, si el paciente tiene, tiene tos productiva, entonces sí podemos utilizar, pues bueno, aldolasa no, pero pues en ese caso utilizaríamos Naproxol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si Y de no, hecho pueden usar cualquier mucolítico, ¿eh? O sea, solo quiero que sepan que no esperen una buena respuesta. Y por ese motivo no los combinen. O sea, si el paciente viene y dice que no le funciona, pues cambien nada más otro, el que ustedes quieran. Pero no los vayan sumando, nada más aumentan toxicidad. Porque pues a fin de cuentas ningún medicamento es libre de efectos secundarios. Pero sí, o Ok. sea, les digo, o sea, en este caso de la expectoración, en bronquitis no tenemos tanto problema, gracias a Dios. Pero en otras enfermedades como por ejemplo tuberculosis o bronquitis crónica, sobre todo bronquitis crónica, las expectativas de controlar la tos y la expectoración, sobre todo la expectoración, son malas. Ok, pues, Sí, gracias. mi único consejo es usen el que quieran, no hay problema. Úsenlo por tiempos cortos, eviten el uso prolongado y no los sumen, no los combinen. No tiene caso. Gracias. No, por combinarlos no van a hacer que se le quite la tos. No, ninguno le va a quitar la flema. Así de sencillo. Solo definamos eso, sí. De la tos tendrán más éxito en controlarlo. Eso sí pueden irlo escanolando. Yo les sugiero empezar con dextrometorfano, que ya es bueno. No hay función y tienen disponibilidad por especialidad porque están en el hospital, iniciar un opioide como la codeína, el Tylenol CD, por ejemplo, inícienlo. Te lo digo, pero muchos no tendrán esa disponibilidad, honestamente, por el nivel de control de este tipo de opioide. Nada más. Es mi consejo. Pero sí, úsenlo, o sea, úsenlo. Porque pues si no, el paciente no va a regresar con ustedes y esa es una parte importante, ¿verdad? El efecto psicológico es más importante en este aspecto. Porque a fin de Híjole. cuentas en la bronquitis aguda se le va a quitar la tos. Y uno que ya sabe que no funciona, pues ya no va a tener el efecto placebo. Si usted se Sí, lo tomara. Sí ya, funciona. bueno, de hecho eso sí. Fíjate que en cuestión de flema y expectoración, eso sí te recalco, pacientes que tengas ya dificultad respiratoria por el exceso de secreciones, lo que tienes que usar son medicamentos, bueno, no son medicamentos, son medidas para facilitar el drenaje. Eso sí sería muy importante. No las vas a disminuir, pero facilitando el drenaje, sí ayudas por lo menos los casos graves. Obviamente esto se hace en hospital, porque pues no tienes un caso grave en casa. Medidas hospitalarias para facilitar el drenaje, posición,
ingesta de líquidos, nebulizaciones con pura solución literal. La solución fisiológica, por ejemplo, aumenta la fluidez de las flemas, porque acuérdense que ya había mencionado que en un punto se vuelve en un caldo rico de proteínas. Esto es como una esponja. Acuérdense que por carga eléctrica son capaces de retener líquido las proteínas. Entonces, en este aspecto, al humidificar estas flemas, retienen más agua y esta agua los hace una solución más acuosa, más fácil de expectorar, por ejemplo. Por eso parte del tratamiento en hospitalizado es que estén tomando líquidos, pero también podemos nebulizarlos, mantener una humedad relativa de la vía aérea alta. Esas son medidas ya, por ejemplo, que sí ayudan al paciente, pero son medidas de drenaje. ¿Ok? No es aconsejable usarlo en paciente ambulatorio porque lo estamos reservando para casos graves. Sintomáticamente también pudiese ser un poco útil, ¿eh? Eso sí no está comprobado, ni a favor ni en contra, pero no está comprobado. Pero pues ya existen los nebulizadores portátiles, sobre todo para los niños, por ejemplo. Y su utilidad real, porque sí son útiles, está en poder administrar salbutamol inhalado. Es más efectivo nebulizado que el inhalado. Eso es un hecho. Ok, ¿algún otro tip? Pues creo que no. Continuemos. No, pues ya esa era la última diapositiva. Muy bien, chicos. Entonces, este tema es una enfermedad generalmente de curso leve, ¿ok? De buen pronóstico en la mayoría de los casos. Los pronósticos varían cuando se complica. La principal complicación aguda, ya la dijimos muchas veces, es la neumonía adquirida en la comunidad, ¿ok? De ahí en fuera, causas como de pertussis, pues la principal causa pues es la asfixia por el edema glótico, porque eso se asocia con la infección de pertussis, que por suerte ya es raro en nuestro medio, específico en nuestro medio, porque infecciones por bordetella pertussis no existen en todo el mundo. Pues nosotros por nuestro excelente esquema de vacunación, porque la verdad sigue siendo excelente, desactualizadillo, pero excelente, estamos ahí un poquito más protegidos. Las otras complicaciones propiamente se asocian a factores de riesgo externos, no tanto a la bronquitis aguda. Simplemente la bronquitis aguda es coincidencia. Propiamente estamos hablando de patologías como bronquitis crónicas, bronquiectasias, fibrosis quística, EPOC de cualquier otra índole. Son pacientes o grupos de población susceptibles de complicarse con este cuadro, ¿ok? Son las famosas bronquitis de repetición. Inclusive en bronquitis crónica, la del EPOC, hay una clasificación para estos pacientes, la famosa, bueno, no sé si lo vieron en Neumo, la famosa clasificación de Antonisen, que te ayuda a decidir qué pacientes con EPOC cursan con bronquitis aguda agregada para iniciarles terapia antibiótica. Por ejemplo, en los epocosos iniciamos terapia antibiótica. Ellos sí, por sus factores de riesgo. Por ejemplo, ese grupo de población específicamente, aunque sea una exacerbación de bronquitis crónica, porque así se llama, ellos sí les iniciamos terapia antibiótica, por ejemplo, eso sería una excepción a la regla. Otra excepción a la regla es las fibrosis quísticas. Estos pacientitos lamentablemente tienen alto riesgo de colonización por pseudomonas. Entonces, también iniciamos terapia antibiótica y también varía de la terapia clásica, un poquito. Dependiendo del cuadro clínico decidimos, pero sí hay que considerar muchas veces quinolonas para pseudomonas en este grupo de pacientes. Son las pequeñas, como que dice, excepciones a la regla del tema. No vienen especificadas porque ya son, como quien dice, poblaciones especiales. Hablaremos de esto un poquito cuando hablemos de patologías en inmunocomprometidos. Pero les digo, estas son poblaciones especiales que se salen un poquitito de las guías. Y nada más, chicos, creo que es todo. Me acabé el tiempo de la clase. De aquí, ¿qué sigue? Seguía neumonía, creo, ¿no? Que ya la dimos. ¿Qué más sigue? Y bronquitis crónica. ¿Viene bronquitis crónica? Sí, doc. Ay, según yo no la íbamos a ver. Bueno, ya no me acuerdo de su temario. Dame un segundo. Todavía no está lo del calendario, ¿verdad, doctora?
No, doctor, pero ya hoy lo termino. Y tú tranquila. Es que sí, porque digo, ya lo tengo que revisar para también adaptarlo, porque te digo, hay temas específicos que voy a tratar de recortarlos y otros temas que pues no me queda otra más que alargarlos, sobre todo micobacterias. Está bien. Pero el lunes vamos a tener reunión los de 10º con los directivos a las 12. Ok, bueno, pues ni modos. Pues no, ni modos, no habrá clase. Como quiera, mañana nos vemos normal, ¿ok?